Estimados amigos y compañeros de afición a la astronomía, les doy la bienvenida a mi seminario sobre Kepler y los elementos de órbita. Kepler desarrolló el modelo moderno del movimiento de los planetas en la esfera celeste. Kepler desarrolló todo su trabajo en una época de transición hacia el método científico. De hecho, el trabajo de Kepler es un modelo de método científico, pese a que Kepler no conocía de manera explícita el método científico. Sin embargo, lo aplicó de manera intuitiva y exitosa. Pero durante este proceso tuvo que romper los paradigmas y mitos de su época, mostrando una actitud y espíritu científico. Sin más preámbulos, vamos a dar comienzo a mi seminario, Kepler y los elementos de órbita. En esta presentación se va a revisar los pasos que siguió Kepler hasta llegar al modelo del movimiento de los planetas en el sistema solar, usando herramientas de computación como apoyo. En este video nos vamos a centrar en el estudio de los movimientos del planeta Marte, el cual fue el planeta más difícil tanto para Kepler como para los antiguos astrónomos. Es importante mencionar que las ecuaciones que describen el movimiento de los planetas no serán detallados o detalladas en este video, debido a que sería un objetivo demasiado ambicioso. En su lugar, vamos a usar el programa Skywatch, que nos permitirá simular el movimiento de los planetas, así como también entender los efectos que hacen los distintos valores de los elementos de órbita sobre el movimiento de los planetas. En este caso, el planeta que estamos estudiando con detalle es el planeta Marte. En esta lámina se muestra el contenido de este seminario. El punto 1, vamos a revisar las circunstancias que rodeaban a Kepler en su época. Específicamente vamos a ver quiénes influyeron en su educación y formación. En el punto 2 vamos a ver qué se sabía en la época de Kepler sobre astronomía y sobre los planetas y su movimiento. Kepler fue capaz de sintetizar todos sus resultados en tres leyes fundamentales conocidas como las tres leyes de Kepler. En el punto 3 vamos a hablar sobre la primera ley de Kepler, la cual establece que las órbitas de los planetas son elipses. Y vamos a definir los primeros elementos de órbita que vamos a ver en este video, es decir, el semieje mayor y la excentricidad, los cuales son parámetros claves en una elipse. En el punto 4 vamos a hablar de la segunda ley de Kepler, la cual es la clave para saber la relación entre posición geométrica de un planeta en su órbita y su relación con el tiempo. Es decir, posición y tiempo, el cual es un binomio clave en la física del movimiento de los objetos. También en el punto 4 vamos a definir el parámetro época del paso por el perihelio. En el punto 5 vamos a ver la tercera ley de Kepler, la cual nos permite establecer relaciones entre los períodos y semiejes mayores de los distintos planetas del sistema solar. Kepler, después de una larga cantidad de ensayos, terminó por llegar a la conclusión que las órbitas de los planetas no están sobre la eclíptica, sino que las órbitas tienen una orientación en el espacio respecto a la eclíptica. En el punto 6 vamos a ver los elementos de órbita que dan cuenta de la orientación en el espacio de las órbitas de los planetas del sistema solar. En el punto 7 vamos a usar las herramientas del siglo XXI a través de un programa estándar de astronomía, el Skywatch, para entender el proceso de inducción que hizo Kepler para obtener los elementos de órbita a partir de los datos de posición de los planetas en la esfera celeste. Finalmente, cerramos este seminario con unas conclusiones. Vamos a ver el punto 1, las circunstancias que rodeaban a Kepler en su época. Kepler tenía profundamente arraigado en su corazón y mente
la búsqueda de la explicación del universo en términos de principios fundamentales derivados de la metafísica griega. Y Pitágoras propuso que todos los fenómenos se pueden explicar y describir en términos de sólidos regulares, los cuales son a su vez combinaciones en el espacio de figuras planas regulares. Los sólidos son conocidos como sólidos pitagóricos, los cuales son el tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro. Es importante decir que Kepler es un geómetra y por lo tanto sus herramientas matemáticas para desarrollar todos sus estudios están basados en el planteamiento de figuras geométricas y en relaciones matemáticas deducidos de principios geométricos, al estilo de los geómetras de la antigua Grecia, como Ptolomeo y Pitágoras. Ptolomeo fue el más grande geómetra de su tiempo y propuso un modelo matemático ingenioso que daba cuenta de los movimientos de los planetas. En particular, explicaba el movimiento retrógrado de los planetas. Es importante mencionar que el modelo de Ptolomeo estaba constituido por, por circunferencias, que eran figuras que los antiguos griegos consideraban perfectas, como lo vamos a ver en un momento. Por otro lado, Kepler también fue influenciado por Haytham, el cual fue un crítico del modelo de Ptolomeo del movimiento de los planetas, ya que encontró inconsistencias y discrepancias en el posicionamiento de los planetas. Kepler fue también influenciado por las ideas heliocéntricas de Copérnico, en donde los movimientos de los planetas se hacen en torno al Sol, siendo las órbitas de circunferencias concéntricas en donde el Sol ocupa el centro de todas las circunferencias. Tycho Brahe fue en primer lugar un astrólogo con un profundo conocimiento de la tradición de los mitos asociados a las estrellas del cielo, pero también fue un astrónomo observacional que equivale a un experimentalista de hoy en día. Tycho Brahe construyó los sistemas de medición más precisos de su época, antes del telescopio, para medir con una precisión sin precedente la posición de los planetas en la esfera celeste. Por otro lado, Kepler es el primer astrónomo moderno en el sentido que aplicó de manera intuitiva el método científico, en donde tabuló la masa de datos observacionales de Tycho y luego generó un modelo lo más simple y sencillo que pudo encontrar para poder reproducir la data observacional disponible. Durante este proceso de generación de su modelo, tuvo el valor de romper los paradigmas derivados de las ideas de Pitágoras, de que las figuras más perfectas están asociadas a las formas de los círculos, cuadrados, esferas. En su lugar, buscó las figuras más simples en el movimiento de los planetas que pudieran reproducir mejor los datos observacionales. Esto lo llevó a la figura de la elipse, la cual fue desdeñada por los antiguos griegos, por no ser una figura perfecta en la visión pitagórica y platónica del mundo. También rompió con el modelo de Ptolomeo, el cual era aceptado en su época. Vamos a ver el punto 2. ¿Qué se sabía en la época de Kepler sobre la astronomía y los planetas? Bien, vamos entonces en esta animación vamos a ver varios aspectos. Esta es la órbita de la Tierra alrededor del Sol, como ustedes están viendo. Fíjense que la Tierra está rotando sobre su eje y el ecuador de la Tierra tiene un ángulo respecto al plano de la órbita, ¿ok?
Fíjense que si hacemos una transformación de coordenadas y llevamos la Tierra al sitio que ocupaba el Sol en su eclíptica, entonces lo que estamos viendo desde la Tierra es la órbita aparente del Sol alrededor de la Tierra. ¿Ve? Por otro lado, desde esta perspectiva, si proyectamos esto que está en verde es el ecuador celeste. Si lo proyectamos al espacio, pues tenemos el ecuador celeste. Pues. Entonces aquí hay un ángulo entre la órbita aparente del Sol alrededor de la Tierra, que se llama eclíptica, tiene un ángulo, ¿okay? Que es el ángulo de inclinación de la eclíptica con respecto a la Tierra, cuyo ángulo es aproximadamente unos 23 grados y medio. La intersección de la órbita aparente o la eclíptica con el ecuador celeste genera un punto que se llama el punto vernal. Aquí es que se pone con esta gama, que parece una gama, pero en realidad representa el primer punto vernal, también se lo conoce como el primer punto de Aries. Aries es un carnerito, entonces estos son los cuernos del carnerito, estas dos protuberancias que ustedes ven aquí, ¿ves? De manera pues que esto define el sistema de referencia. Primero, el sistema de referencia ecuatorial, este que ustedes ven, esta red que están ustedes viendo, esta red de cuadros y de meridianos y paralelos, ese es las coordenadas ecuatoriales, ¿ok? Y respecto al plano este, la eclíptica, pues se definiría un conjunto de coordenadas que se conoce como eclípticas. Bien, entonces aquí tenemos una simulación del cielo hecho con un programa estándar que usan mucho los aficionados a la astronomía, que es el Skywatch. Entonces tenemos acá la simulación del cielo y aquí vemos entonces las constelaciones, ¿ok? Vemos también otros objetos importantes. Vemos aquí todos los planetas, el Sol y la Luna, allá la Luna aquí está, ¿ok? Entonces, por otro lado, para la época de Kepler ya se conocían, ya se usaban las ecuaciones, esta red que ustedes están viendo, que son las coordenadas ecuatoriales, que son en como una especie de color morado. Y por otro lado, se conocía esta línea que se llama la línea de la eclíptica y que define también las coordenadas eclípticas. Esta línea de la eclíptica viene definida por los movimientos del Sol. El Sol se mueve sobre esta línea como una especie de carril, ¿ok? Y de hecho define la eclíptica. Y otra cosa interesante es que la eclíptica pasa por todas las constelaciones zodiacales como ustedes están viendo aquí, ¿no? Entonces, ese es otro hecho interesante. Y el otro aspecto interesante es que los planetas, el Sol y la Luna, se mueven sobre entonces la línea de la eclíptica. Y ese era otro aspecto que se conocía en la época, ¿no? Entonces, eso es muy interesante, ¿no? Yo voy a hacer una simulación acá en la que voy a tratar de sacar en la parte de los filtros, voy a sacar acá, voy a sacar los, las etiquetas y entonces correcto, ya entonces lo voy a sacar y voy a hacer la siguiente, voy a hacer un movimiento diario, fíjense cómo se mueven los planetas sobre la eclíptica. Aquí está el Sol, aquí el Sol está marcando, esto está marcando los sucesivos posiciones del Sol que quedan, digamos, grabadas en pantalla, ¿no? Y entonces si continuamos, eventualmente él va a formar el trail, o sea,
esta línea de la eclíptica. Fíjense en los movimientos de los planetas. Entonces los planetas se van moviendo, como ustedes pueden ver, fíjense la luna, los planetas, ¿ok? Fíjense acá, como ven, entonces así se mueven los planetas en la línea de la eclíptica. ¿Ves? Ese es los aspectos, uno de los aspectos importantes. Aquí tenemos entonces nuevamente otra proyección. Aquí, por ejemplo, uno puede mover acá y entonces uno puede ver cualquier zona de la proyección esta que estamos viendo del cielo, ¿no? Entonces, aquí quiero mostrarles algo que es muy importante, ¿no? Este que está acá es Marte, el planeta Marte, y aquí están sus coordenadas ascensión, recta y declinación, y aquí también tenemos entonces las coordenadas heliocéntricas eclípticas, que son las coordenadas respecto a esta línea azul que tenemos acá. Entonces me está diciendo que él está a una longitud de 255 grados y a una altura sobre la eclíptica, fíjense, de unos 48 minutos. Fíjense que él está prácticamente encima de la eclíptica, ¿ok? Y esta R que está acá es la distancia objeto-sol, pero esa es otra cosa que vamos a discutir en otro momento, ¿ok? Entonces, con eso, quiero entonces mostrarles un aspecto interesante de los movimientos típicos de los planetas, particularmente Marte, que es el planeta que nos vamos nosotros a dedicar en este video, porque fue el planeta que le costó a Kepler mucho trabajo, le costó, le costó a él mucha dificultad para poder hacer la simulación, ¿no? Entonces, vamos a ver un aspecto fascinante, ¿no? Ejemplo, para acá, adelante. Fíjense el movimiento de él. Él sigue moviéndose en su carril azul y repentinamente, fíjense, va a hacer algo curioso. Va a ser, disminuye su velocidad angular, movimiento, y retrocede, como estaban ustedes viendo, ¿eh? Es un aspecto fascinante, ¿no? Hace como un lazo y entonces se mueve nuevamente por donde venía. Entonces eso es por eso que estos objetos celestes se lo denominan planetas, porque en griego significa errante, ¿no? Y eso es uno de los aspectos más difíciles de entender y fue el trabajo que realizaron los griegos y que a ellos les costó mucho trabajo creando modelos muy complicados. Sobre todo Ptolomeo fue la persona que más estudió los movimientos de los planetas, creando un modelo ingenioso, muy elaborado para poder describir no solamente este movimiento de los planetas, sino esos lazos pues, que los planetas hacían, esos lazos errantes, aparentemente desconcertantes, ¿no? Entonces, eso es un aspecto que nosotros vamos a discutir en este video y es a través pues, de la visión de Kepler. En este video, en este maravilloso video, nosotros vamos a ver la, la explicación de este fenómeno que se llama el efecto retrógrado que exhiben los planetas. ¿Ves? Ok, entonces desde aquí en la Tierra vemos esto, entonces ahora lo que estamos viendo es la explicación de Ptolomeo de ese movimiento retrógrado. Entonces él genera estos ciclos que son construcciones matemáticas para él poder explicar ese fenómeno. Entonces, fíjense lo complicado y elaborar el modelo versus esta es la visión copernicana del fenómeno retrógrado, como ustedes están viendo. ¿Eh? Entonces, es mucho más fácil el modelo copernicano ¿sí? Para explicar
el movimiento retrógrado de los planetas. Entonces aquí tenemos, por lo tanto, dos visiones, la tolemaica y la copérnica, que las conocía Kepler. ¿Okay? Entonces tenía puntos de referencia desde donde el cual construir sus modelos. El modelo de Copérnico tenía el problema de que, si bien podía explicar de manera sencilla los movimientos retrógrados, sin embargo no era preciso, no era capaz de reproducir con exactitud las posiciones de los planetas. Y esa labor la terminó de completar Kepler, que, partiendo del modelo copernicano, entonces introdujo modificaciones en la visión de Copérnico de órbitas concéntricas en el sistema solar u órbitas circunferenciales. Las fue entonces modificando hasta convertirla en elipses, como dice su primera ley. De manera pues que entonces tenemos entonces lo que sabía, pues entonces Kepler, que era bastante en su momento. Vamos a ver el punto 3, la primera ley de Kepler. La primera ley de Kepler establece que los planetas describen una órbita en torno al Sol, y es una órbita elíptica en torno al Sol y donde el Sol está ubicado en uno de sus focos. Entonces aquí tenemos una típica elipse, ¿ok? Y el Sol está ubicado en alguno de los focos, en uno de los focos, ¿ok? Y los planetas se mueven en torno al Sol describiendo elipses, como está aquí, ¿ve? Entonces, el semieje mayor es un segmento definido entre el centro de la elipse y un vértice de la elipse, ¿ok? Y que corresponde, pues, entre el centro y el vértice D de esta elipse que estamos mirando aquí. Por otro lado, fíjense que otra característica de las elipses es que tienen focos, hay dos focos, ¿ok? Vamos a definir ahora la excentricidad. La excentricidad es un parámetro que es el resultado del cociente entre un segmento, que está aquí en color verde, que es C, entre el semieje mayor, que es este que está aquí. ¿Ok? Ese cociente define la excentricidad. Y la excentricidad es un parámetro que da cuenta de la forma de la hélice, pero con respecto a una circunferencia. Cuando la excentricidad es baja, la forma de la hélice tiende a ser la forma de una circunferencia, y cuando la excentricidad es alta, la tendencia es que la elipse se luce como muy alargada, como cuando uno estira una gomita, una liga. Eh, en la excentricidad, además, se mueve entre 0 y 1. Em, Vamos a definir ahora la distancia perihélica. La distancia perihélica es la distancia que hay entre un foco y uno de los vértices. Esto es la distancia perihélica y se denota como Q minúscula. Nótese que si esta es la órbita de un planeta y aquí estuviera el Sol, resulta que de todas las distancias Sol a objeto, estando aquí el objeto en el vértice B, sería la menor de las distancias posibles entre el Sol y el objeto. Y por el contrario, si un objeto estuviera aquí, la distancia objeto a Sol ubicado aquí sería entonces el afelio o la máxima distancia posible entre el objeto y el Sol. Vamos a ver el punto 4, la segunda ley de Kepler y la época del paso por el perihelio.
segunda ley de Kepler establece que los movimientos de los planetas sobre su órbita alrededor del Sol son tales que barren áreas iguales en tiempos iguales. En otras palabras, matemáticamente lo podemos expresar que si delta A1, área de la elipse 1, área, perdón, área de la área barrida es igual al área de la barrida de la barrida 2, entonces sus tiempos son iguales. En la figura lo va a decir de manera más sencilla. Resulta que si el área barrida, esta, es igual a esta, entonces los tiempos que invierte el objeto de ir de este punto a este punto o de este punto a este punto son iguales, pese a que la longitud de estos arcos es distinta. Y esa es la esencia de la segunda ley de Kepler. También uno puede expresar la segunda ley de Kepler de esta manera. ¿Por qué? Porque existe una proporcionalidad entre el área y el tiempo que se requiere para barrer esa área. Entonces resulta que si tienes acá doble área, necesitas doble de tiempo. Y entonces esto expresa ese hecho. Y es importante también importante mencionar que es posible determinar esta constante mediante el siguiente razonamiento. Si tienes un área que cubre toda la superficie de la elipse, entonces como el área de la elipse es este parámetro, y por lo tanto, el tiempo que requieres para barrer todo el área de la elipse es el periodo, entonces resulta ser que me permite a mí por simple despeje obtener acá. Entonces el hecho es que la K se obtiene de esta manera y por lo tanto esa K la podemos determinar y podemos aplicarla pues para los cálculos que sean necesarios. Bien, entonces vamos a definir la época del paso por el perihelio y es solamente y nada más ni nada menos que la fecha del último paso del objeto por su perihelio. Entonces es un punto de referencia fundamental en astronomía para poder sincronizar la órbita, ya que se requiere, en todos estos problemas cíclicos, se requiere saber una fecha, que es la fecha de referencia respecto a la cual nosotros podemos posicionar el objeto en cualquier otro instante. El otro detalle es que el vector, aquí tenemos el radiovector solo objeto, y como bien lo dice su nombre, es un vector que se mueve entre el Sol y el objeto, y este radiovector es el que barre esta área en color verde. Entonces, fíjense, el área entre el cuerpo del radiovector y el perihelio, que define un ángulo nu que se conoce como la anomalía media, la anomalía verdadera, entonces esta área barrida es la delta A. ¿Okay? Importante, otro hecho, es que el módulo de este radiovector se puede obtener a través de esta ecuación que está aquí. ¿Qué más? Es importante destacar de que el delta T se define según esta ecuación que ustedes están viendo. T, que es un instante dado de donde está ubicado el objeto, y T mayúscula es el perihelio, ¿okay? La época del paso por el perihelio. Entonces, si uno conoce la época del paso por el perihelio, también uno conoce el ángulo nu, ¿verdad? O el delta A, entonces es posible con delta A conocer entonces el delta T, y con el delta T es posible obtener el instante T de ubicación del objeto sobre su órbita. Entonces eso es muy importante. Voy a repetir algunas cositas por si se me ha olvidado. Importante entonces que el ángulo entre el segmento que define perihelio y el cuerpo del radiovector se lo conoce como anomalía verdadera. Es conveniente aquí hacer
un sumario de lo que hemos visto. Entonces, primeramente, es bueno saber que A es el semieje mayor y viene definido por este segmento. Está la excentricidad, que es el cociente entre el segmento este C sobre el semieje mayor. T es la época del paso por el perihelio y, como su nombre indica, bueno, el objeto pasa por acá y, estando aquí, la fecha en que esto ocurre se denomina época de paso por el perihelio. Es un parámetro de referencia fundamental para la sincronización de los movimientos de los objetos, de un objeto sobre su órbita respecto a una referencia. Después, estos parámetros los vamos a ver en un momento. Por otro lado, la distancia perihélica guarda una relación matemática con la del semieje mayor a través de esta relación que ustedes están viendo. Y por otro lado, esta relación es muy útil porque le permite a uno calcular el período de un objeto conociendo el semieje mayor. Por lo tanto, 2 por pi por a la 3 medio dividido entre kg, que se llama constante de Gauss, permite obtener el período en días. Y por último, el cociente entre 360 sobre el período se lo conoce como el movimiento diario, que asume que el objeto se mueve sobre una circunferencia perfecta. Es bueno que ustedes tengan algunos valores de los elementos de órbita del sistema solar. Aquí, por lo tanto, tenemos, fíjense, los planetas. Aquí tenemos el valor de la A, de la E, la inclinación. Después, estos parámetros después lo vamos a ver en un momento, ¿okay? Pero aquí tenemos los semiejes mayores de los planetas y las excentricidades. Fíjense que las excentricidades son relativamente bajitas. Por ejemplo, la Tierra tiene una excentricidad de 0.016 y entonces la órbita de la Tierra luce como si fuera una circunferencia, ¿no? Entre Marte, que es nuestro planeta que vamos a centrar nuestros estudios, fíjense, Marte es más excéntrico, es como 9 veces más excéntrico que la Tierra, ¿no? Eso tuvo algunas dificultades para Kepler cuando él modeló el movimiento de Marte en el espacio. Por otro lado, aquí está la inclinación de la órbita y aquí están entonces otros parámetros que los discutiremos después. Entonces, estos les sirven a ustedes como guía. Es importante también vean que a medida que avanzamos en este sentido, va aumentando el semieje mayor, lo que revela es que entonces estos planetas cada vez están más lejos del Sol. Importante es que esto está en unidades astronómicas. Acuérdense que una unidad astronómica representa 150 millones de kilómetros. Vamos a ver el punto 5, la tercera ley de Kepler. La tercera ley de Kepler establece una relación entre los semiejes mayores entre dos planetas y el período de entre dos planetas. Entonces, este es semieje mayor del planeta 2 elevado al cubo, semieje mayor del planeta 1 elevado al cubo, es igual al el período del planeta 2 elevado al cuadrado sobre el período del planeta 1 elevado al cuadrado. Entonces, eso da un cociente. Entonces, esta es una ley muy importante, es una relación muy útil para el caso de los planetas de largo periodo. Es una relación muy útil para el caso de los planetas de largo periodo, como Júpiter y Saturno, ya que si se conocen los parámetros A1P1 de un planeta de periodo corto y se conoce el parámetro A2 del planeta de periodo largo, entonces es posible evaluar el periodo de ese planeta de periodo largo. ¿Okay? Entonces, con esto ya hemos definido pues la tercera ley de Kepler. Vamos a ver el punto 6. Las órbitas no están sobre la eclíptica. Una de las cosas que le costó mucho trabajo eh, entender a Kepler fue el hecho de que las órbitas de los planetas no descansan
sobre el plano de la eclíptica o el plano de la órbita de la Tierra. Esas órbitas están orientadas en el espacio respecto, pues entonces, a la eclíptica. Entonces, Kepler genera varios parámetros para poder ver cuál es para saber la orientación en el espacio de los planos de las órbitas de los planetas. Pero una cosa importante es que como consecuencia de que las órbitas de los planetas no descansan sobre el plano de la órbita de la Tierra, resulta que lucen como lo que estamos viendo aquí. Ellas cortan la órbita del planeta, puede cortar la órbita de la Tierra, generando lo que se llama una línea de los nodos. ¿Ves? Si esa línea, y tenemos un nodo ascendente y un nodo descendente. Resulta que si el objeto marcha su perihelio pasando por este nodo, se habla de un nodo ascendente, y si el objeto deja atrás su perihelio cuando llega a su nodo, se dice que este es un nodo descendente. Por otro lado, el ángulo entre este punto de referencia universal, que es el punto vernal, ¿ok? Entre el segmento que define el nodo ascendente, pues define la longitud del nodo ascendente. Y el ángulo entre el segmento que define el nodo ascendente y el segmento que contiene el perihelio, se habla del argumento del perihelio. Y por otro lado es el ángulo entre el plano de la órbita de la Tierra, entre el plano de la órbita, perdón, el plano de la órbita del objeto, respecto al plano de la órbita de la Tierra, define el ángulo inclinación de la órbita. Vamos a ver el punto 7, el proceso de inducción usado por Kepler con los métodos del siglo XXI. Vamos a mostrarles esta simulación del cielo es generada por el programa Skywatch. Este punto en color rojo es la posición del planeta Marte para una fecha de referencia arbitraria. En este caso yo estoy usando 22 de enero del 2025. Tal manera que el planeta Marte para esa fecha está cerca entonces de Castor y Pollux, que es el alfa y la beta, entonces de Géminis, los hermanos. Bien, aquí tenemos una ventanita que se accede a ella a través de data, y haciendo clic en Site Information se obtiene entonces esta ventanita. Esta ventanita nos da a nosotros la fecha, la fecha y hora de posicionamiento, pues, de los objetos, pues, que se mueven, o es la simulación. Esta simulación es para la fecha específica indicada aquí, la cual es 22 de enero de 2025 a las tantas horas y minutos y segundos. Entonces, es importante, pues, mencionar el hecho de que en el fondo, este punto rojo que es Marte, fíjense que aquí dentro del programa Skywatch hay una base de datos que contiene las ecuaciones del movimiento y los polinomios de variación con el tiempo de los elementos de órbita de este objeto celeste, que es el caso de Marte, ¿no? De Marte y de todos los planetas. Entonces, de manera pues que nosotros tenemos el posicionamiento digital de Marte, mientras que Kepler en su tiempo tenía el posicionamiento en forma de tablas físicas dadas por Tycho Brahe. Entonces, de manera pues que lo que estamos tratando de hacer es crear un objeto dummy, y ahorita vamos a detalle, para compararlo con los movimientos del planeta Marte, y nosotros vamos a ajustar los elementos de órbita de ese dummy hasta que entonces podamos reproducir los movimientos. ¿Okay? Bien, aquí ven la posición de Marte. Si hacemos clic
en este ambiente de este programa, él en todo momento nos da la posición en el espacio, pues, en esta simulación que representa el espacio, que representa la esfera celeste, pues tenemos la información de posicionamiento todo el tiempo. En particular, aquí tenemos ascensión, recta y declinación, y aquí tenemos las coordenadas eclípticas, entonces geocéntricas y heliocéntricas. Bueno, entonces aquí tenemos entonces la simulación, pues, de la esfera celeste, y aquí hemos creado un dummy, o sea, un cometa inventado, inventado por mí, con el objetivo de irle cambiando sus elementos de órbita para hacer coincidir a el planeta verdadero, al planeta Marte. Esta simulación nosotros la hemos llamado Marte 2. Fíjense que nosotros lo hemos llamado un cometita y usamos un cometa porque resulta que es más fácil trabajar la simulación como yo quiero hacerla, usando un cometa y no usando un asteroide. ¿Ok? Entonces, porque es más fácil manejar estos parámetros que un parámetro que usan los asteroides, que es la anomalía media. Entonces, eso es un parámetro adicional, algo engorroso a manejar. ¿Ok? Pero yo prefiero un cometa, pues. ¿Ok? Entonces, el hecho es que con este dummy, entonces la idea es hacer que este dummy se comporte exactamente como el puntito rojo ese que nosotros vimos, que es el planeta Marte. Aquí inicialmente tenemos aquí a Marte 2, recuérdese que es el cometita verde. Uno le asigna elementos de órbita igual a los elementos de órbita de la Tierra. La idea es ver, comparar y después variar. Y en particular, la única diferencia es la longitud del nodo ascendente de Marte 2, que le pusimos un valor exacto, debido a que Kepler conocía este valor de anteriores trabajos. ¿Ve? Ahora, nosotros vamos a colocar o vamos a variar entonces la época del paso por el perihelio esta, hasta hacer coincidir entonces el Marte 2 con Marte para el inicio de la simulación. Como ustedes pueden ver aquí, fíjense, partimos de este valor y llegamos a este valor. Movimos entonces el valor de la fecha del paso por el perihelio con el objetivo de que estos dos objetos queden lo más cercanos posible. Bien, entonces aquí vamos a comenzar la simulación, como están ustedes viendo, ¿eh? Y lo que estamos viendo es que el Marte 2 va bastante adelantado con respecto a Marte, y es que el valor de la distancia perihélica es bastante más pequeño. Eso significa que vamos a tener que cambiar los valores de el Marte 2. Inicialmente tenemos acá, vamos a cambiar el valor el valor de la distancia perihélica. Como ustedes pueden ver acá, pusimos 1,34. 1,34 es el valor exacto, pero el objetivo entonces es reducir, pues, el tiempo, porque en teoría uno debería tantear esto, pero nos saldría un video muy largo, ¿no?
Así que por razones prácticas y pedagógicas voy a usar directamente el valor exacto de 1.34. Por otro lado, voy a hacer para la fecha que estoy poniendo aquí inicial de la simulación esta que ustedes ven acá, yo voy a variar la época del paso por el perihelio hasta que Marte 2 coincide con Marte. Entonces esto es un truquito con el objetivo de ir afinando el valor de la época del paso por el perihelio. Bien, entonces tenemos acá la simulación para ver el efecto que hizo el cambio del elemento perdón, la época de la distancia perihélica en el nuevo, en el cometa, en el planeta Marte 2, que es el cosito verde. Como ven, ha mejorado entonces la, la correspondencia, ¿ves? Entonces están un poco más cerca, ¿ok? Como pueden ver, entonces estamos, digamos, bien encaminados. Vamos ahora a variar partiendo por la misma fecha de inicio de la simulación. Vamos entonces ahora a cambiar el valor de la excentricidad por un nuevo valor que es 0.09, que es el valor más exacto de la excentricidad de Marte, ¿no? Entonces, con eso vamos ahora a hacer la simulación y a ver los efectos. Importante, no nos debemos olvidar que nosotros tenemos que cambiar nuevamente, al cambiar uno de los elementos de órbita, en este caso la excentricidad, hay que cambiar de nuevo el dato de la época del paso por el perihelio para hacer que ambos objetos, Marte 2 y Marte, entonces estén lo más juntos posible en el inicio de la simulación. Bien, entonces estamos aquí viendo nuevamente la simulación y el ajuste que hicimos en la excentricidad con respecto, el ajuste de Marte con respecto a Marte ha mejorado algo. No mucho, pero algo. Bien, entonces vamos ahora a modificar la inclinación de la órbita. Estamos poniendo aquí un valor de 1.80, aquí yo puse 1.85, que es el valor exacto de la inclinación, por las razones que ya sabemos. Y entonces, para esta fecha de inicio de la simulación, hemos de variar nuevamente la época del paso por el perihelio hasta que hacer que los ambos sujetos se junten. Como ustedes pueden ver, y es un aspecto importante y notable, el hecho de que cada vez el Marte 2 y Marte están juntos, y eso se debe al hecho de que estamos mejorando cada vez más los elementos de órbita. Aquí el ajuste que hicimos en Marte 2 ha mejorado pues de algo la, la correspondencia, el ajuste, el match entre ambos cometas. Y sin embargo, aunque Marte 2 va adelantado con respecto a Marte.
Vamos ahora a modificar el elemento de órbita argumento del perihelio. Como pueden ver aquí, yo modifiqué este valor, le puse 336 grados, que es el valor exacto, sin las cifras decimales, solamente por razones pedagógicas, pues. Y por supuesto, para la fecha inicial de la simulación, varié nuevamente la época del paso por el perihelio hasta hacer que inicialmente para esta fecha prácticamente estuviesen el Marte y Marte 2 uno encima del otro. Eso revela, mientras mayor sea este match, esta superposición, entonces revela que los elementos de órbita cada vez se parecen más entre ellos. Aquí estamos haciendo la simulación y como ven, eh, están bastante bien, ¿ok? Están haciendo un buen match, aunque siempre va adelantado el Marte 2 y es consecuencia de que hay que manejar los decimales también los elementos de órbita. Kepler de manera paciente fue modificando los elementos de órbita de manera similar a los mostrados en este video. El ajuste de Marte le llevó a Kepler varios años. Como ven, el ajuste es bastante bueno. Aquí. Para un ajuste perfecto, bueno, hay que manipular los decimales. Para la fecha esta que ustedes ven acá, 10 de julio de 2027, hay un proceso retrógrado, entonces en Marte, y que nuestro Marte 2 reproduce razonablemente bien, aunque hay discrepancia, como ven, hay una distancia apreciable entre ambos, entre el Dumi y el Marte verdadero. Entonces, eso significa, como ya les había dicho, que hay que afinar los decimales, ¿ok? Pero fíjense, lo interesante es que en la el Marte 2 emula, entonces, la trayectoria típica del movimiento retrógrado, igual que Marte. ¿Ves? Entonces, eso ya por lo menos nos está diciendo que en la medida que uno vaya afinando los elementos de órbita, por ensayo y error, eventualmente uno termina, como lo hizo Kepler, logrando hacer un match perfecto entre lo calculado por el modelo, que en este caso sería nuestro Marte 2, contra la data experimental, que sería aquí Marte, el cual, como ustedes saben, sus datos están almacenados en la base de datos de este programa. Vamos a ver algunas conclusiones. Aquí tenemos algunas conclusiones, las más importantes de este trabajo que hemos obtenido, pues. En este video se hizo un bosquejo del ambiente que rodeaba a Kepler respecto al conocimiento astronómico. En la sección 7 de este video se hace un esquema metodológico que ilustra el proceso de tanteo, ensayo y error que usó Kepler para poder reproducir el movimiento de Marte mediante el uso del programa Skywatch. En realidad, Kepler se vio obligado a hacer una larga cantidad de tanteos de los 6 elementos de órbita. Esta labor, que hoy en día se podría hacer en unas horas con el programa Skywatch, a Kepler haciendo a mano los cálculos de las ecuaciones que gobiernan el movimiento de Marte, cada vez que cambiaba un solo parámetro, le demoró años reproducir los datos observacionales de Tycho Brahe.
particularmente la reproducción del movimiento retrógrado de Marte. Por lo tanto, Kepler hizo una labor formidable tomando en cuenta las limitaciones de su época. Kepler es un ejemplo del científico moderno. Primero, al no poder reproducir los movimientos de los planetas, descartó sus modelos e ideas preconcebidas, sus mitos y sus inclinaciones filosóficas, y se concentró en el aspecto físico y matemático del problema que estaba tratando de resolver. Con esta lámina finalizo mi seminario Kepler y los elementos de órbita. Gracias por dedicar tu valioso tiempo a revisar mi seminario. Estoy a la orden para tus preguntas y comentarios. Por favor, contactarme a través de Astrodidacta.